Buenos días, damas y caballeros. Les habla su capitán. Bienvenidos a su vuelo. El capitán Stefan Rasmussen ha estado enamorado de la aviación toda su vida. Por primera vez pensé en volar cuando era solo un niño. Después de aprender a volar con la Fuerza Aérea, Stefan Rasmussen entró a trabajar con Scandinavian Airlines. Parecía que realmente disfrutaba su trabajo. El 27 de diciembre de 1991 está al mando de un DC-9 de última generación. El vuelo lo llevará al límite de sus habilidades cuando sus motores fallan y su avión se precipita a tierra. Estaba en una pesadilla. Vuelo 751, caemos a tierra en este momento. Lo que causó el accidente más desconcertante en la historia de Suecia es algo que los investigadores jamás hubieran podido imaginar. Lo que descubren tensionará la relación de Rasmussen con los aviones hasta el punto de ruptura. Realmente no me sentía confiado con la aeronave. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Motores fuera de control. 2 días después de Navidad, el aeropuerto de Estocolmo-Arlanda es un desastre de nieve derretida y hielo. Los pasajeros que abordan un vuelo de Scandinavian Airlines a media mañana con destino a Copenhague encuentran la cabina muy incómoda. Hacía calor dentro del avión cuando entramos porque la calefacción estuvo prendida toda la noche. Y los pasajeros que abordaron también querían quitarse los abrigos y los zapatos. Era como un sauna. ¿Es posible bajar la temperatura? Ulf Sedermark, de 34 años, lleva 4 años con la aerolínea. Es el primer oficial en el vuelo de hoy. La nevada no fue fuerte, la temperatura estaba bajo cero y el viento suave. El plan de vuelo era Estocolmo a Copenhague, luego Varsovia, de regreso a Copenhague y hasta Barcelona ese mismo día. Sería un día de trabajo bastante largo. Stefan Rasmussen acaba de terminar una revisión exterior del avión. El piloto danés está al mando hoy. En esas casi 13.000 horas que estuve sentado en una aeronave, siempre sentí que la llevaba sobre mi espalda, como un morral. Y luego, cuando las alas empezaban a ejercer su sustentación, nos fusionábamos. El avión que Rasmussen vuela hoy es un DC-9 casi nuevo, fácilmente identificable por sus 2 motores traseros. Ya todos deben saber que la puerta está abierta. Excelente. Aún en la época anterior a las amenazas terroristas, volar con la puerta de la cabina de mando abierta no es usual. Es algo que le ha ganado a Rasmussen el cariño de las tripulaciones y de los pasajeros con quienes vuela. Siempre dejaba la puerta de la cabina de mando abierta, porque descubrí que al tenerla así, los pasajeros se sentían más confiados. Me sentía bien con la puerta abierta. Hay mayor sensación de tranquilidad que cuando está cerrada. El tiempo invernal demoró este vuelo, pero Rasmussen no sacrifica la seguridad por el horario. ¿Cómo va el deshielo? Ya terminaron la parte inferior y superior, faltan las alas. Gracias. Bajo las instrucciones del capitán Rasmussen, la tripulación de tierra ya había deshielado el avión una vez, pero lo vuelven a hacer. Demoró un rato. Tuvieron problemas para deshacerse de la nieve que estaba encima del ala y tuvimos un ligero retraso para entrar a la pista. Para el capitán Per Holmberg, este tipo de retraso es rutinario. Él vuela un DC-9 para la aerolínea. Hoy va como pasajero, pero está programado para comandar otro vuelo más tarde ese día. Buenos días, damas y caballeros, les habla su capitán. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Estamos retirando el hielo de las alas, pues anoche hubo algo de nieve. Cuando terminemos estaremos listos para partir hacia climas más templados. Tenemos la mejor tripulación, les deseamos un agradable vuelo.
Finalmente, el vuelo 751 de Scandinavian Airlines recibe autorización para partir. Hay acumulaciones de nieve que la tripulación debe evitar en su recorrido hacia la pista. Debieron retirar la nieve antes. Hubiera sido muy fácil. Estamos en espera, pista 08. Scandinavian 751, autorizado para despegar de la pista 08. Alerones, Activados. freno automático, despegue armado. Actualización pista terminada. Lista de verificación terminada. Fijar potencia. No obstante las condiciones invernales, el despegue es rutinario. B1 rotación. Tren de aterrizaje. Seleccionado. Cuando Ulf accionó el tren de aterrizaje, escuché un ruido diferente. 25 segundos después de iniciado el vuelo, mientras el avión asciende, se presenta un problema. Cuando escuchamos ruidos diferentes a los normales, empezamos a sospechar. Se oyó un fuerte rugido en la aeronave, casi como una explosión. Se oyó otro ruido fuerte y pensé, ¿qué es eso? No lo había oído. Es evidente que la fuente de ruido es el motor derecho. Parece grave, creo que es una obstrucción del compresor. Tomé el acelerador derecho y lo moví un poco hacia atrás. En ese momento, la situación se hizo más extraña todavía, porque el desempeño del motor aumentó cuando reduje la aceleración. Es como si estás sentado en tu auto, giras el volante a la izquierda y el auto gira a la derecha. Te confundes. No debíamos llamar a la cabina de mando en ese momento, pero pensé, es una emergencia. El capitán Rasmussen no responde a su llamada. Está demasiado ocupado tratando de descifrar qué ocurre con su avión. No veía nada en los instrumentos, estaban estables y dentro de los límites normales, sin mostrar problema alguno, pero seguía oyendo los rugidos cada segundo. Busca señales de explosión o falla estructural. Miré el indicador de presión de la cabina, porque si hay una bomba, o se arranca una puerta de carga, o cualquier otra cosa, eso produce una descompresión. En la cabina, los niveles de presión están estables. Pero la tripulación tiene otras preocupaciones. Había humo y olía a quemado. ¿Qué hacemos ahora? A 975 metros de altura, se intensifica la emergencia. El motor derecho se apaga. Cuando habíamos volado poco más de un minuto, el motor derecho se apagó. Por un instante muy corto, pensé que estaba en una pesadilla, que soñaba. Estaba muy confundido. Realmente confundido. 2 segundos después, el motor izquierdo también se apaga. El avión queda sin potencia. Un motor se apagó y luego el otro. Creí que no era cierto, que era irreal. Menos de minuto y medio después del despegue, el DC-9 empieza a caer a tierra. Después hubo silencio absoluto. Luego hubo gran incertidumbre. Fue el peor momento para mí, estar en el aire, en medio del silencio. Era como un ave flotando en el cielo. En ese momento me empecé a asustar. Reiniciar motor.
Mientras los pilotos intentan reiniciar sus motores, la situación empeora aún más. El motor izquierdo estalla en llamas. Vi que la temperatura de los gases de combustión aumentaba rápidamente. La temperatura máxima era de unos 680 grados centígrados y vi que pasaba de 800. Un incendio en el motor podía extenderse al resto del avión. ¿Los acciono? Si Cedermark acciona el extinguidor de fuego en el motor izquierdo, nunca podrá reiniciarlo. Ala la manija para apagar el incendio. Desde su silla, el capitán Per Holmberg ve que la tripulación está en problemas. El vuelo 751 cae ahora a una velocidad de 365 metros por minuto. Pero los controladores de tráfico aéreo en el aeropuerto de Estocolmo no tienen idea de que el avión está en problemas. Arlanda, Estocolmo, Scandinavian 751. 751, ascienda a nivel del vuelo 180. Tenemos problemas con nuestros motores, por favor. Tenemos que regresar a Arlanda. 751, giro a la derecha. De pronto la radio queda muerta, resultado de la falla en los motores. Solamente el motor derecho puede proporcionar energía, pero ahora gira demasiado despacio para generar electricidad para los instrumentos. Sin el motor no hay propulsión. La única energía es la altitud. El tiempo se agota. Los pilotos del vuelo 751 deben encontrar la forma de reiniciar el motor derecho. De lo contrario, chocarán contra la campiña que tienen abajo. El vuelo 751 de Scandinavian Airlines cae ahora a 6 metros por segundo. ¿Cómo puedo ayudar? El capitán Per Holmberg, quien abordó el vuelo como pasajero, se convierte en parte de la tripulación de vuelo. Entró y dijo, ¿puedo ayudarles en algo? Solo le dije, activa la unidad de energía auxiliar. Activa la APU. Si la unidad de energía auxiliar puede activarse, la radio y los instrumentos volverán a funcionar. Le entregué la lista de verificación de emergencia y me concentré en controlar el vuelo para mantener la velocidad, la altitud y la nivelación de las alas. Logró activar la unidad de energía auxiliar y mis instrumentos se suplieron de ella. Sin embargo, por alguna razón, los instrumentos del capitán Rasmussen no entran en línea. Y logró volar el avión por instinto. La energía se restaura también en la cabina, pero el alivio es poco para los pasajeros, quienes ya saben que están en grave peligro. El control de tráfico aéreo de Estocolmo les da las instrucciones a los pilotos para su regreso al aeropuerto. Scandinavian 751, gire a la derecha, rumbo 090, vector 0-1. Pero el avión está ahora a solo 488 metros de la tierra y los intentos del primer oficial Cedermark para encenderlo no funcionan. Mantenemos el rumbo e intentamos reiniciar nuestros motores. Un giro de 180 grados para regresar a Estocolmo podría ser catastrófico. Intuí que si giraba la aeronave en ese momento entraríamos en pérdida. Al girar se pierde mucha energía, entonces lo más seguro es seguir volando en línea recta y mantener las alas niveladas. Eso significa que se usará menos energía de la altitud para poder mantener la velocidad. Mantenga 610 metros. No podemos mantener 610 metros, estamos a 488 metros y descendiendo. Holmberg quiere que Rasmussen concentre su atención en buscar un sitio para aterrizar. Mira adelante. Mira adelante. Le gritaba a Stefan, mira adelante y observa la trayectoria de vuelo. Prepárense para emergencia. ¡Emergencia en tierra! ¡Protéjanse! 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 Gritamos protéjanse no sé cuántas veces. Mantengan los cinturones puestos.
Mientras los pasajeros se preparan, Rasmussen piensa en dónde puede aterrizar su avión. Mira adelante. Tuve la idea de que si seguíamos hacia el norte, saldríamos al mar Báltico, que en ese momento estaba congelado. Hubiera sido una pista excelente. Pero se encuentra planeando, sin poder evitarlo, sobre un espeso bosque. Vi esa zona verde y una franja despejada en la mitad del bosque. Parecía muy corta. Gira a la derecha. A 152 metros de altura, el capitán Rasmussen levanta la nariz del avión para desacelerarlo con el propósito de suavizar el aterrizaje de emergencia. Los pinos desde arriba se ven muy blandos. Tal vez podrían usarse como una almohada. ¿Bajo el tren de aterrizaje? Sí, bájalo. Sujétense de las rodillas. Me preparé para un impacto fuerte. Era un aterrizaje de emergencia, no teníamos motores y pensé que sería difícil. Estocolmo, Scandinavian 751, caemos a tierra en este momento. No sentí temor hasta que empezamos a caer entre los árboles. Entonces temí. Supe que no sobreviviríamos. No pensé que debía morir. Sabía que no debía morir. Incluso le oré a Dios. Y un momento después, estábamos en un mundo muy extraño. Cuando nos detuvimos por completo, sentí el olor a combustible de avión. Pensé, bueno, indudablemente explotará. Miré a mi alrededor y vi nieve. Había una enorme ranura en el fuselaje del avión, en la parte de atrás, y se podía salir caminando. Todo estaba en silencio. Y desperté. Creo que perdí el conocimiento por una fracción de segundo. Temí que pudiera tener una fractura en la columna vertebral, que no pudiera volver a caminar. Recuerdo que me quedé sentado moviendo los dedos y los pies para saber si podía controlarlos. La mano me dolía porque tenía una fractura. La frente me sangraba profusamente e intentaba limpiarme la sangre que corría hasta mis ojos. Stefan me dijo que debíamos salir de la aeronave. Después de caminar unos 125 metros por el bosque de pinos, el temor de los pilotos es que la aeronave averiada pueda ahora incendiarse. Docenas de pasajeros escapan por las ranuras en las paredes del fuselaje, pero el capitán Per Holmberg está inconsciente. Todo ocurrió tan rápido que nadie parecía asimilar lo que pasaba. Acompañé a un grupo de pasajeros que estaban cerca, pero tenía la sensación de que tendríamos que esperar mucho tiempo a los equipos de rescate. Pronto llegará ayuda. Por fortuna, ningún fuego se materializa. Sin embargo, como los pasajeros se habían quitado su ropa de invierno al abordar el sofocante avión, muchos comenzaban a sentir los efectos del frío. Muchos pasajeros estaban en camisa o con muy poca ropa. Algunos ni siquiera tenían zapatos. Ahora están en riesgo por hipotermia. Me concentré en tranquilizarlos. Quizá lo hice. Además, por mi propio bien, yo necesitaba un abrazo. Era reconfortante consolar a los demás. Los restos del vuelo 751 de Scandinavian Airlines están solo 15 kilómetros al noreste del aeropuerto Estocolmo-Arlanda. El fuselaje se partió en 3 partes.
En el caos del momento, nadie sabe cuántas personas murieron en el accidente. Los socorristas llegan minutos después y atienden a los sobrevivientes que sufren de frío. Sacan al capitán Per Holmberg inconsciente de la cabina. El impacto lo lanzó contra la pared y resbaló inconsciente hasta el suelo. Sufrió varias lesiones, una cortada en el párpado y una luxación de clavícula, tan grave que tenía el hombro hacia adelante. 92 de los pasajeros están heridos. Solo 8 se consideran graves. Pero cuando la tripulación hace un conteo, el asombro es más grande al saber que, de las 129 personas que abordaron el vuelo 751, ninguna murió en el accidente. Todos sobrevivimos. Era difícil de creer. Fue una noticia asombrosa. Sí, fui el capitán más feliz del mundo. Todos estábamos vivos. Fue un gran momento. Los periodistas divulgan la asombrosa historia al mundo, mientras la Junta Sueca de Investigación de Accidentes, SAIB, se encarga del caso. Scandinavian Airlines alerta a sus propios investigadores. Thor Hultgren dirigirá a su equipo. Es poco usual que un avión caiga en una zona boscosa y todos sobrevivan. No conocía un caso igual. La policía mantuvo aislado el sitio del accidente. La zona estaba acordonada a unos 100 metros. El avión estaba completo, nada estaba quemado y teníamos mucha información útil. Henrik Elinder, de SAIB, Junta Sueca de Investigación de Accidentes, empieza a trabajar con la evidencia. Empezamos a programar la documentación del sitio del accidente, lo cual significa fotografiar toda la aproximación final por entre el bosque y tomar fotografías de todas las piezas que estaban esparcidas por el lugar. Las 2 cajas negras que registran las conversaciones de la cabina de mando y almacenan la información de vuelo se recuperan inmediatamente. Los investigadores hablan con los sobrevivientes. Todos cuentan una historia similar. Cuénteme lo que vio y oyó. Sonidos fuertes, retumbantes que salieron de los motores momentos después de iniciado el vuelo. Humo en la cabina y finalmente la pérdida total de potencia y un motor incendiado. Se trata de una aeronave con 2 motores gemelos que no deberían apagarse al mismo tiempo. Los motores turbofan Pratt & Whitney se envían al taller de reparaciones de Scandinavian Airlines para una revisión minuciosa. Los investigadores están ansiosos por hablar con el capitán Rasmussen acerca del incidente. Pero para su consternación, Scandinavian Airlines lo lleva ante los medios primero. La primera pregunta, ¿qué pensó cuando ambos motores dejaron de funcionar? Tardaré mucho tiempo en contar eso. El caso normal es que los testigos clave, como la tripulación y demás, se mantengan en cuarentena hasta que se reúnan con la Junta de Investigación. Los medios europeos presentan al capitán Stefan Rasmussen como héroe por aterrizar el DC-9 sin potencia de motor. No obstante, los investigadores consideran la posibilidad de que él o su copiloto cometieran errores que causaron la crisis en primer lugar. El honor y la gloria siempre recaen en el capitán, pero también los percances. Sabía que, al ser el centro de atención de la prensa, la situación sería bastante diferente. Y me dije a mí mismo, lo único que puedes hacer ahora es contarles toda la historia y luego orar para que encuentren la causa. Lars Lindberg es investigador, representante de la Asociación de Pilotos de las Aerolíneas Suecas. Examina los restos del accidente en busca de indicios de falla mecánica o estructural. Sabíamos que algunos motores habían fallado.
Por alguna razón, el objetivo era descubrir esa razón. La primera vez que vi los motores en el taller, me sorprendí. ¿Eso fue lo que encontraron? Faltaba un número considerable de piezas, y esto era algo que no habíamos visto antes, en esa cantidad. Para saber qué ocurrió, los investigadores deben encontrar las piezas faltantes que ahora están en algún lugar de los campos y bosques cubiertos de nieve. Una revisión minuciosa de los motores del vuelo 759 de Scandinavian Airlines revela exactamente cuáles piezas faltan. La aeronave arrojó piezas por ambos motores. Debemos documentar todo y encontrar la raíz del problema, a ver cómo encaja toda la información. Las piezas faltantes podrían tener la clave para descubrir por qué ambos motores del avión se detuvieron con segundos de diferencia. Pero estas piezas podrían estar en cualquier lugar, a lo largo de la ruta de 15 kilómetros que cubrió la aeronave en su corto vuelo. Deben encontrarlas. Los investigadores usan la grabadora de información de vuelo para trazar un mapa del viaje del avión y determinar en dónde pudieron caer las partes de los motores. Después de escudriñar los campos cubiertos de nieve a lo largo de la ruta del avión, el equipo de rescate encuentra 500 fragmentos, una fracción de lo que falta. Muchos de ellos están dañados. De hecho, algunas aspas de titanio parecen haberse incendiado. Hubo titanio incendiado dentro de ambos motores, tanto el derecho como el izquierdo. Esto es absurdo. Se requiere una presión muy alta, así como una temperatura muy elevada, para que una aspa de titanio se incendie. Los investigadores exploran más detalladamente la causa del problema de los motores. El conducto de combustible del motor izquierdo está muy abollado. Dentro del motor, un fragmento de metal lo golpeó a gran velocidad. El impacto lo agrietó. La pieza presentó una falla, golpeó el conducto de combustible. Este se agrietó y se filtró combustible sobre el motor caliente. Es evidente que los motores se desarmaron durante el vuelo. Parece grave. El descubrimiento explica el incendio en el motor izquierdo y la razón por la cual tantos fragmentos de este motor se encontraron tan lejos del lugar del accidente. Pero los investigadores siguen pensando en la causa de la ruptura de los motores. Los testimonios de los pasajeros y la tripulación proporcionan una pista importante: los repetidos ruidos retumbantes antes de que el motor izquierdo se incendiara. La caja negra de la cabina de mando grabó estos sonidos. Se oyen y los pudimos correlacionar con el daño ocurrido. Lo logramos por la caja negra. Los sonidos son conocidos para los investigadores y no dejan duda que los motores del DC-9 estuvieron sometidos a un surge o sobrepresionamiento en los compresores después del despegue. Los motores de reacción dependen de un flujo de aire constante para su combustión. Una serie de ventiladores impulsa el aire entrante por varias etapas de compresión. Pero cuando ese flujo se interrumpe, el combustible en la parte posterior de los motores se expande violentamente y se dispara hacia adelante. Eso es un surge. Puede ser pequeño o grande y puede afectar a todo el motor. Parece grave. Esta contrapresión fue muy violenta. Entonces, después de un corto tiempo, tenemos una aeronave con dos motores que no pudieron reiniciarse. Básicamente, era un planeador gigante en ese momento. Una inspección más detallada de las aspas del ventilador desde el frente de los motores explica el porqué del surge. Están muy abolladas. El daño impidió que dirigieran el aire eficazmente hacia la parte posterior de los motores. El daño que retorció el aspa del ventilador inició este proceso. El ventilador produjo aire alterado. Este se detuvo y originó el daño. Primero el problema del compresor y luego la falla de los dos motores. ¿Pero qué exactamente destrozó las aspas? Hay maneras de averiguarlo.
Se puede determinar si fue una piedra, caucho o hielo, por la forma del daño. El hielo causa daños muy específicos. Es una especie de abolladura leve. El análisis de los patrones de abolladura sobre las aspas de ventilador es concluyente. El hielo las golpeó. Ahora los investigadores quieren saber de dónde pudo provenir el hielo. Información de las 24 horas anteriores al accidente. Saben que hubo lluvia y nieve en Estocolmo en las horas anteriores al despegue del vuelo 751. Fue una situación con la temperatura alrededor de 0 grados. Hubo nieve y lluvia en la mañana. Descubren que el DC-9 llegó de Zúrich la noche anterior con los tanques de combustible hasta más de la mitad. Tenían una cantidad considerable de combustible de reserva. En los tanques de las alas, este estaba cerca de 20 grados centígrados bajo cero. Las condiciones esa noche eran ideales para la formación de hielo en la superficie de las alas. Había combustible congelado en la parte superior del ala. Y a medida que la temperatura descendió durante la noche, hubo lluvia y finalmente nieve. Era como una torta de capas. Hielo en el fondo y nieve derretida encima. En la mañana había unos 25 centímetros encima de las alas. La responsabilidad de deshelar recae finalmente en el capitán. Rasmussen insiste en que era consciente de la acumulación de la noche. Los investigadores se preguntan si el piloto hizo todo lo posible para asegurar que su avión estuviera completamente libre de hielo. Rasmussen asegura que les dio instrucciones a los técnicos para que deshelaran el avión minuciosamente. Caminé alrededor de la aeronave, hacía frío, había escarcha. Notando que todavía había escarcha sobre las alas, el jefe de los técnicos ordenó una segunda ronda de deshielo. Estaba realmente convencido de que la aeronave estaba limpia. Y él también. ¿Cómo va el deshielo? Parte superior, faltan las alas. La caja negra respalda el testimonio de Rasmussen. ¿Está limpio bajo las alas? Sí. Le quitaron el hielo a la aeronave una vez, revisaron y dijeron una vez más, y lo hicieron por segunda vez. De hecho, 850 litros de líquido se rociaron sobre la aeronave. Pero este pudo no ser el adecuado, no ser lo suficientemente potente para derretir la gruesa capa de hielo que se acumuló sobre las alas durante la noche. Los técnicos prueban muestras del líquido que se usó para deshielar el vuelo 751. No encontramos discrepancias. El fluido usado era el adecuado. Sin embargo, cuando los investigadores entrevistan a la tripulación de mantenimiento que trabajó con el avión, empiezan a preguntarse si el equipo de deshielo fue meticuloso en sus esfuerzos. El equipo de tierra insiste en que después de que rociaron el ala, esta parecía estar limpia. Pero esa apariencia era engañosa. Parecía perfecta, porque el hielo claro que se acumuló encima de los tanques de combustible no se ve. Un técnico inspeccionó el frente del ala y no encontró hielo. No podía saber que había hielo más atrás fuera de su alcance. La plataforma de deshielo no tenía escalera ni otra cosa para subir y ver el ala por encima. Se veía brillante y limpia, sin rastros de hielo. Pero cuando el avión despegó, había quizá unos 2 centímetros de hielo encima del ala. Tan pronto se elevó el avión, el hielo se convirtió en problema. En esta aeronave, los motores estaban detrás de las alas. Cuando la aeronave giró y las alas se flexionaron para soportar el peso de la aeronave, el hielo se soltó y los motores lo succionaron. El hielo dañó las aspas de ventilador en la parte posterior de los motores y estos entraron en contrapresión. Nadie esperaba que esto ocurriera o pudiera ocurrir, pero pasó. Cuando el hielo se suelta de las alas durante el vuelo no es problema para la mayoría de aeronaves. Pero la localización de los motores de un DC-9 los hace más susceptibles a que el hielo los golpee. Los motores Pratt & Whitney del vuelo 751 fueron diseñados para resistir este tipo de ingestión de hielo.
otra cosa debe explicar el desastre. Los investigadores saben que una reacción equivocada por parte del piloto puede empeorar un surgi. Escudriñan la información de vuelo para saber qué hicieron estos pilotos cuando surgió la emergencia. Lo primero que debe hacerse si se presenta un surgi y se reconoce como tal es reducir la potencia. El capitán Rasmussen asegura que eso hizo. La palanca del acelerador se ala para obtener el equilibrio entre combustible y aire entrante. Eso fue lo que hice. Pero la caja negra registra algo diferente. ¿Por qué aumenta la potencia? Claramente indica que momentos después del surgi el empuje se redujo, pero luego segundos después se aumentó por encima de máxima potencia. No tenía sentido porque las revoluciones por minuto aumentaron a 110% y la posición del acelerador se movía. Esto no era posible. Lo único que podía mover el acelerador era la mano del piloto. Pero si Rasmussen no empujó la palanca del acelerador hacia adelante, otra cosa lo hizo. Esto explicaría la confusión del capitán cuando sus motores entraron en surgi. Un piloto hace su entrenamiento para situaciones de emergencia. Pasa por el simulador y de pronto se encuentra ante un sistema que hace algo que no espera. Es confuso. No obstante sus incesantes esfuerzos, los investigadores no encuentran explicación posible para el aumento de empuje. Lo frustrante fue que no podíamos descifrar por qué el sistema hizo lo que hizo. Luego, casi 2 meses después del accidente, el fabricante del avión proporciona la respuesta. El culpable es un sistema llamado restauración automática de empuje. Es nuevo. Aumenta automáticamente el empuje durante el ascenso. Las autoridades descubren que la restauración automática de empuje, o ATR, se introdujo recientemente como característica de seguridad en los aviones de Scandinavian Airlines. Esto se hizo porque la Administración Federal de Aviación descubrió que algunos pilotos desaceleraban considerablemente durante el despegue y el aterrizaje para reducir el ruido sobre vecindarios residenciales. La ATR se diseñó para que les sea imposible desacelerar hasta niveles peligrosos. Aceleró y el sistema se activó. Los investigadores descubren que cuando Rasmussen redujo la potencia para superar el surgi de sus motores, el sistema leyó esto como una potencia peligrosamente baja y empujó la palanca del acelerador hacia adelante. El aumento de empuje empeoró la situación hasta que los motores se destruyeron. La investigación concluye que los pilotos tomaron las medidas acertadas para superar la contrapresión y evitar la catástrofe. Pero el código computarizado que controla la ATR contrarrestó sus esfuerzos. Una serie de ceros y unos movió la palanca del acelerador e hizo que los dos motores que ya fallaban porque tenían demasiado combustible recibieran aún más y se autodestruyeran. En pocos segundos, ambos quedaron totalmente desintegrados. El sistema era tan nuevo para Scandinavian Airlines que nadie siquiera lo había oído nombrar. Fue confuso porque no conocíamos el sistema, no teníamos información sobre él. No sabía que existía en sus aeronaves. No compramos esa modificación. Esta entró por medio de otro sistema. Como no sabía sobre la ATR, Rasmussen ignoraba que solo podía salvar su avión desactivándola. La noticia de que la restauración automática de empuje era la causa del accidente fue tanto una bendición como una maldición para el capitán Rasmussen. Eliminó cualquier sospecha de error de su parte. Cuando recibí el mensaje me sentí liberado. Fue como ganarse la lotería. Me sentí muy feliz, porque finalmente pude explicar por qué había estado sumido en esta confusión. Pero el descubrimiento a la larga destruiría una historia de amor y le pondría fin a una carrera.
El 20 de octubre de 1993, la Junta Sueca de Investigación de Accidentes da a conocer su informe sobre el accidente del vuelo 751. Determina que las medidas adoptadas por el capitán Rasmussen y el primer oficial Sedermark contribuyeron al desenlace seguro de este incidente. Y aunque los investigadores cuestionan la decisión del capitán Per Holmberg de entrar a la cabina de mando, alaban su contribución. La tripulación voló hasta que el avión se posó en tierra. Nunca se dieron por vencidos. Los investigadores culpan a Scandinavian Airlines en gran parte del accidente porque sus procedimientos para detectar hielo eran inadecuados. Creo que es una obstrucción del compresor. El informe también condena el hecho de que los pilotos no supieran sobre la restauración automática de empuje y cómo se desempeñaría en una situación de contrapresión. Si el sistema ATR no hubiera existido, no habría ocurrido un accidente. Fue extraño que no tuviéramos toda la documentación disponible para saber lo que podíamos esperar si se presentaba una situación como esta. Después del accidente, Scandinavian Airlines empezó a entrenar a sus pilotos en el uso del sistema ATR. También tomó medidas para asegurar que los aviones no despeguen con hielo sobre sus alas. Cambiamos los procedimientos, les proporcionamos escaleras a los mecánicos y establecimos el requisito de subir hasta el ala y tocarla con la mano para verificar su estado después del deshielo. Después de sanar sus lesiones, el primer oficial Ulf Sedermark regresó a la cabina de mando. No sentí que no pudiera seguirme desempeñando en mi trabajo. En cualquier circunstancia, sé que todavía puedo ver las cosas como son. Y todavía amo mi trabajo. Si algo malo ocurre, puedo afrontarlo. Pero el regreso de Stefan Rasmussen fue mucho más difícil. Potencia. Después de un tratamiento con un psicólogo idóneo, hablamos de volar otra vez. Él sabía que sería una decisión muy difícil de tomar. Tren de aterrizaje. Incendio. Después de un tiempo en el simulador, Rasmussen no logra recuperar su confianza en su avión. Lo siento. En una situación de desastre, en una crisis, en la cual debe optimizarse el trabajo en equipo, entre hombre y máquina, realmente sentí que no confiaba ya en la aeronave. Los pilotos tienden a asumir la responsabilidad por todo lo que sale mal. Demasiada parte de la gloria y demasiada parte de la responsabilidad. Con una consejería adecuada, aproximadamente un 90% de los pilotos involucrados en un accidente pueden seguir volando. Aunque el capitán Rasmussen recibió tratamiento, su carrera terminó con el accidente del vuelo 751. Tomar la decisión de dejar la aviación como piloto fue como si el amor de mi vida hubiera llegado a la conclusión de que tenía que terminar. Tuve muchas horas, muchas misiones de felicidad en una aeronave. Amaba a mis pasajeros. Amaba a mi aeronave y por lo tanto dije, me retiro. No me arrepiento. Creo que tuve razón.